Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora, como ya estarán viendo en el título del video, me gustaría hablar sobre Josué, capítulo 4. Y dice de la siguiente manera: Monumentos del cruce del Jordán. Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: Ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles: Tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo: Vayan a la mitad del Jordán frente al arca del Señor su Dios. Cada uno cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos les preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta que se llevaron a cabo todos los mandatos del Señor que Moisés le había dado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar el lecho del río, y cuando todos estaban a salvo en la otra orilla, los sacerdotes terminaron de cruzar con el arca del Señor mientras el pueblo observaba. Los guerreros armados de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés iban delante de los israelitas al cruzar el Jordán, tal como Moisés había indicado. Esos hombres armados, unos 40,000 en total, estaban listos para la guerra y el Señor iba con ellos mientras cruzaban hacia la llanura de Jericó. Ese día el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, quienes por el resto de su vida lo respetaron tanto como habían respetado a Moisés. El Señor le había dicho a Josué: ordénales a los sacerdotes que lleven el arca del pacto que salgan del lecho del río. Así que Josué dio la orden. En cuanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron del lecho del río y sus pies pisaron tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a fluir y desbordaron el cauce como antes. El pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes, después acamparon en Gilgal al oriente de Jericó. Fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río Jordán. Entonces Josué les dijo a los israelitas: en el futuro sus hijos preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán, sobre tierra seca, pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el Mar Rojo cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Bien, sé que es un poco largo el texto, pero me gusta siempre leerlo para tener el mejor contexto posible. Y quisiera mencionar también, por si alguien no está familiarizado con esta historia, en este momento el pueblo de Israel ya está por entrar a la tierra prometida. De hecho, vemos como ya mencionan a Jericó, que van hacia Jericó. Pero también recordemos que Moisés, que fue el líder que anduvo con Israel por todo el desierto que lo sacó de Egipto y anduvo en el desierto con ellos, ya falleció. En esta época de la historia que estamos leyendo, ya no está. Entonces, es Josué el líder, es Josué el encargado de guiar al pueblo de Israel. Y para poder cruzar tenían que cruzar el Jordán. Esto lo vimos en el video de Josué 3, no recuerdo cómo lo titulé, pero aquí en mi canal pueden encontrar en la lista de reproducción de Josué, ahí está el video. Y si no, pues se pueden orientar también porque está entre paréntesis, o sea, todos los títulos entre paréntesis tienen la cita bíblica. Entonces, pueden ver ahí el de Josué 3. No, no,
No estoy seguro si ahí ya lo empieza a mencionar, yo creo que sí. Pero sí, yo creo que sí, en el 2 es Rab. Entonces, en Josué 3 ya empieza a mencionarse que los israelitas tienen que cruzar el Jordán. Y el Jordán estaba en la temporada en que más agua tenía, entonces era imposible cruzar ese río. Era imposible a menos que Dios hiciera algo y efectivamente Dios hizo que dejara de fluir cuando los sacerdotes llevaban el arca del pacto, que era como un cofre, digámoslo así, que lo llevaban los sacerdotes y que representaba la presencia de Dios. No era Dios, representaba la presencia de Dios. Entonces, al entrar los sacerdotes con esta arca, el agua dejó de fluir porque Dios evitó que fluyera para que ellos, el pueblo de Israel, pudiera pasar por el Jordán. Tuvo que haber sido un hecho muy, muy maravilloso. Ahora, me gustaría empezar releyendo solamente los versículos 5, 6 y 7, que dice de la siguiente manera: les dijo, vayan a la mitad del Jordán frente al arca del Señor su Dios, cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. Escuchemos bien, un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por ahí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Yo creo que esa es la importancia de los monumentos. eh, Hacernos conciencia de que es Dios quien nos ha traído hasta acá. Eh, Esas piedras iban a servir para que Israel tuviera conciencia de que era Dios quien los había llevado hasta allí, quien les había ayudado a cruzar el Jordán, el Mar Rojo, quien los había sacado de Egipto, quien los cuidó en el desierto. Iba a servir como recordatorio porque lastimosamente nosotros los seres humanos, no sé si lastimosamente, como dicen algunos, para bien o para mal, eh, somos seres muy sensibles. Eh, Nuestros sentidos los tenemos muy agudizados, entonces eh, nos influenciamos muchísimo por lo que vemos, por lo que tocamos, eh, por lo que sentimos, por lo que pensamos. Nos dejamos llevar mucho por el momento actual. Entonces, cuando estamos muy bien, o estamos, bueno, sí, voy a decirlo así, cuando estamos muy bien, muchas veces nos olvidamos de que es Dios quien nos ha provisto y que es por Dios por quien tenemos. Nos olvidamos de eso. Cuando estamos cómodos, ni siquiera muy bien, pero estamos cómodos, solemos olvidarnos también de que es Dios quien nos ha provisto. Entonces nos dedicamos solamente a pasarla bien nosotros, o sea, a descansar nosotros y a, a no dejarnos llevar por hacer más. O sea, estamos allí solamente existiendo. Y cuando estamos mal, muchas veces también olvidamos que es Dios quien nos ha traído antes y que nos puede ayudar en ese momento de dificultad. Podemos olvidar que su amor está con nosotros. Entonces, eh, somos seres muy, muy sensibles, nos dejamos influenciar mucho por lo que nos rodea y por nuestro pensamiento, que, bueno, no sé, ya estoy siendo redundante, que nuestro pensamiento se deja influenciar por lo que nos rodea también. Entonces, somos seres muy sensibles, repito, y para evitar eso necesitamos hacer uso de la razón. Decir, no puedo dejarme llevar por lo que estoy pensando ahora o por lo que las circunstancias dicen o por lo que me parece que como están las cosas. Tengo que mantener una fe firme. O sea, tengo que tener razón, una conciencia de decir, Dios está en su trono, Dios existe, Dios me ama, Dios está conmigo. Tenemos que recordárnoslo constantemente. Y, y esto es algo que Dios le dice al pueblo de Israel que es necesario para ellos. Por eso les pide que hagan este monumento, porque él sabía que se iban a olvidar y ese monumento iba a servir para ellos recordarse y decir, hey, acordate, esas piedras están porque Dios nos ayudó a cruzar. Es Dios quien está con nosotros, es Dios quien nos ha ayudado y es Dios quien nos va a ayudar. Y tenemos que vivir para Él.
Entonces, yo creo que es necesario que nosotros tengamos monumentos conmemorativos en nuestra vida. Me refiero a que tengamos 12 piedras a un lado de la pileta o de la pila o de lavadero, no sé, de algún lugar así o del baño. No, no me estoy refiriendo a eso. Me, me estoy refiriendo a tener, qué sé yo, tal vez alguna foto, no sé qué te puede servir a vos como conmemorativo. A mí, eh, una de las cosas que tengo, por ejemplo, es el fondo de pantalla. En el fondo de pantalla de mi laptop y de mi teléfono, de mi celular, tengo la misma imagen, que es una imagen representativa, obviamente, de Jesús lavándole los pies a, no sé, a Pedro, a algún discípulo. Entonces, lo tengo porque eso me recuerda que Jesús le lavó los pies a sus discípulos para que ellos se los lavaran también a otros, a sus hermanos, para que sirvieran al prójimo. Pero también me recuerda que Jesús no solamente lavó los pies ese día y ya, sino que Él sigue estando al servicio de nosotros. Y quiero que se entienda eso. No quiero decir que entonces yo pido todo lo que quiera y Dios me lo da. No. Pero me refiero a que Él está cuidando de mí. Él está atento de mí. No ha dejado de lavar pies. Entonces, eso sería tema para otro video. Pero a lo que quiero llegar es que yo tengo ese monumento conmemorativo para mí. Entonces, eh, no sé qué te puede servir a vos. Vos vas a ser consciente de qué es lo que te sirve para que te recordes. Puede ser una foto en la billetera, puede ser, qué sé yo, un llavero, cualquier un souvenir, cualquier cosa. Entonces, creo que necesitamos tener monumentos conmemorativos para recordarnos eh, que es Dios quien nos ha traído hasta acá. Luego, en el versículo 14 dice de la siguiente manera: ese día el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, quienes por el resto de su vida lo respetaron tanto como habían respetado a Moisés. Creo que decir que a Josué lo respetaban tanto como a Moisés no es poca cosa para nada, ni mucho menos. Eh, a Moisés le tuvieron un gran respeto. Eh, de hecho, a día de hoy es una de las personas más respetadas por los israelitas, por lo menos por los tradicionales, creería yo, o no sé si por todos, pero vamos, es un pilar en la historia. Y a Josué no se le recuerda tanto como a Moisés, sin embargo, vemos que los israelitas contemporáneos a él sí lo respetaron tanto como a Moisés. ¿Por qué? Porque Josué era súper fuerte, Josué era súper sabio, porque Josué era súper guapo, no sé. No, tal vez sí era fuerte, tal vez sí era sabio y tal vez sí era guapo. Pero no era por eso que lo respetaban. ¿Por qué lo respetaban? Porque el Señor, porque Dios lo convirtió en un gran líder. Y creo que eso es lo que tenemos que recordar nosotros también, que si obedecemos a Dios en todo, es Él quien nos convierte en grandes líderes. ¿En gran líder de qué? Pues créeme que este mundo está necesitado de líderes. Líderes, puedes ser un líder en tu familia, puedes ser un líder en tu trabajo, puedes ser un líder en tu escuela, en tu universidad, qué sé yo, en tu comunidad. Puedes influenciar a personas. O sea, recordemos que un líder, por lo menos la definición que yo siempre tuve era que un líder es aquel que influencia a personas. Si vos influencias a una persona, estás siendo líder de esa persona. No necesariamente necesitas tener millones o miles o cientos de seguidores, ni 10 quizás. Con que tengas a una persona a la que influencias, ya estás siendo líder y necesitas ser un gran líder para esa persona. De hecho, todos somos líderes desde cierto punto de vista, por eso mismo, porque todos influenciamos en más o menos medida, pero todos influenciamos. Entonces, necesitamos ser personas que influencien positivamente a los demás, pero para poder hacer eso, no podemos depender solamente de nuestro talento, de nuestra belleza, de nuestra inteligencia, de nuestra fuerza, de nuestras capacidades, no, necesitamos depender totalmente de Dios.
Sí, vamos a utilizar nuestro talento, nuestra belleza, nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestras capacidades. Vamos a utilizar todo lo que somos, pero de la forma en que Dios nos diga que lo hagamos. Y entonces podremos ser grandes líderes. Eh, no podemos llegar a hacerlo por nuestras propias fuerzas, como el video de ayer de trabajo en vano. No podemos hacerlo si tratamos de conseguirlo por nuestros propios medios. Obedezcamos a Dios y entonces podemos ser de bendición y las personas que nos rodean se lo merecen, se merecen la mejor versión de nosotros, pero para poder dársela tenemos que ser obedientes a Dios en todo. Josué así lo hizo y por eso Josué se convirtió en un gran líder. El Señor lo convirtió y así Dios puede convertirnos a nosotros también en grandes líderes. Ahora, el versículo 18 dice, en cuanto a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor, salieron del lecho del río y sus pies pisaron tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a fluir y desbordaron el cauce como antes. O sea, recordemos, en esta época el Jordán tenía muchísima más agua. Y repito, eso lo hacía más difícil poder cruzar. Pero fue lindo que Dios obrara ahí. Creo que lo menciona en el video de Josué 3. Dios hizo que los israelitas cruzaran en esta época del año en la que cruzaron, en ese momento de la historia que estamos leyendo, hizo que cruzaran en ese momento en el que era más difícil cruzar para que ellos vieran que no importaban las circunstancias, lo único que importaba era que Dios estaba con ellos. Entonces, vemos que cuando los sacerdotes salieron del río, el agua volvió su curso normal. Y creo que esto Josué nos lo detalla para que seamos conscientes que no fue una casualidad que el agua dejara de fluir justo en el momento en el que ellos pasaron. No, fue Dios quien lo hizo posible. Y creo que eso nos deja una enseñanza muy bonita, pero creo que también retadora. Bueno, no sé, retadora más que todo en fe, porque recordemos que eso no depende de nosotros. Pero yo creo que si nosotros obedecemos a Dios en todo, o sea, rendimos nuestra vida a Él, podemos ver la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida. Podemos ver momentos sobrenaturales en los que Él hace cosas que decimos definitivamente, eso no fue casualidad. Definitivamente, eso no pasó solo porque sí. Definitivamente es Dios quien obró. Pero para poder ver la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida, creo que es imprescindible obedecerlo a Él en todo. Sí, la vamos a cagar siempre, vamos a tener malos pensamientos, pero como decía igual en el video de ayer, tenemos que tratarlos como zancudos, como mosquitos, eh, quitárnoslos de encima lo más pronto posible. Y, y sí, vamos a tener esas fallas, pero necesitamos constantemente trabajar en nosotros para ser obedientes a Dios. Porque creo que si no lo somos y Dios nos bendice, nos demuestra su sobrenaturalidad, eso se puede convertir en una carga para nosotros. Imagínate cómo le vas a dar a tu hijo un vehículo si él todavía no puede conducir, si no tiene responsabilidad, si sabes que se deja influenciar por personas y que si tiene carro capaz que hasta puede accidentarse y lastimarse él y lastimar a otras personas. O sea, no sería sabio. Si sabes que tu hijo no sabe administrar ni siquiera $5, se lo gasta rápido en chucherías o en lo que sea, de una forma ridícula, por decirlo de algún modo, no le vas a confiar $100, no le vas a dar a que administre un negocio. Obviamente no. Necesitas que él sea obediente a los consejos o qué sé yo, a los empresarios, a gente que sabe, a los sabios, para que pueda administrar y eso no vaya a ser de perdición para él. Entonces Dios es lo mismo con nosotros. Dios no puede darnos cosas que no estamos capacitados a manejarlas. Entonces, ¿cómo vamos a estar capacitados para manejar las bendiciones de Dios y poder ver su sobrenaturalidad? Siendo obedientes. Cuando Él dice, no dejes que el pecado te invada, no penses en eso, no tengas esos pensamientos lujuriosos, cancelalos, no te dejes llevar por la glotonería, no seas desordenado, no seas bien queda, o sea, no querrás caerle bien a todo el mundo, qué sé yo,
sé disciplinado, haz ejercicio, ten buena alimentación, estudia, prepárate, sé responsable, sé ordenado con tu cuarto. Cosas así, seamos obedientes a Dios. El Espíritu Santo te va a decir qué es lo que quiere de vos. Y si vos le obedeces, vas a estar listo para ver la sobrenaturalidad de Dios en tu vida. Ahora, y ya digo, esto es retador porque tenemos que confiar en que veremos la sobrenaturalidad de Él en nuestra vida, pero recordemos que no lo vamos a hacer nosotros. No somos nosotros los que vamos a causar que Dios obre. Es Él en su poder. Nosotros solamente tenemos que tener fe. Es retador desde el punto de vista de la fe. Ahora, para concluir, versículos 23 y 24 dicen de la siguiente manera. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el Mar Rojo, cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Lo que estamos viendo es que Josué les dice que, que estos monumentos van a servir para que todos vean que el Dios de Israel es poderoso, que su mano es poderosa, y para que ellos le teman a Dios, o sea, le tengan respeto, sean conscientes de la grandeza de Dios y del poder que Él tiene, de la santidad y de la magnificencia de Él. Entonces, creo que nuestras vidas, perdón, pueden ser monumentos de grandeza, deben ser monumentos de grandeza, de la grandeza de Dios, que los demás vean y digan, este men cómo va a llegar ahí, cómo va a tener eso, cómo va a ser así, cómo es posible que él sea feliz, cómo es posible que él sea capaz de hacer eso. O sea, que se asombren y cuando nos pregunten vamos a decir, no, es que no soy yo. O sea, yo no soy capaz, yo no tengo esa sabiduría, es Dios quien me da esa sabiduría. Es a Él a quien yo le obedezco y que los demás digan, quiero conocer a ese Dios, quiero disfrutar de las bendiciones de ese Dios. Creo que la mejor forma de predicarle a los demás es con nuestra vida, que vean que somos capaces de dominarnos, de dominar lo que Dios nos pide que hagamos. Así eh, que nuestra vida sea testimonio a los demás. Jesús dijo que nosotros somos como la luz del mundo, que tiene que estar en lo más alto para poder alumbrar a más personas. En una casa vos no pones un foco debajo de la mesa, no tenés los focos debajo de la cama, debajo de los muebles, no, tenés los focos en el techo, en la parte más cercana al techo, en lo más alto. ¿Para qué? Para que alumbren lo más posible. Entonces, así tienen que ser nuestras acciones, así tenemos que ser nosotros, que cuando nos vean seamos luz, que no nos vean y digan, qué raro ese tipo, dice que cree en Dios o dice que es cristiano, dice que es no sé qué, pero su forma de actuar pues es de una persona de mierda, tiene un carácter repodrido. O sea, que no digan eso de nosotros, que digan, hey, ese tipo ni dicen que cree, pero pareciera que es religioso o algo así. O sea, el tipo se la pasa bien, el tipo ayuda a los demás, el tipo es ordenado, el tipo es servicial, qué sé yo, es amable, es bondadoso. O sea, que vean esas cosas, que tiene gozo en él, o sea, que el tipo se la pasa feliz y con poco se ve que no tiene nada, pero el men está feliz. O sea, que hablen así de nosotros, que nuestra vida sea un monumento de la grandeza de Dios. Así que, y recordad que la grandeza de Dios se va a ver en tu vida por amor de Él, o sea, por su fuerza, no la vas a generar vos, no necesitas ser talentoso, ser fuerte, ser guapo, ser poderoso, tener influencia, no, es Dios quien lo va a hacer. Así que, sin más, eso es lo que quería compartirles ahora. Espero haberme dado a entender de la mejor manera y gracias por estar acá. Un saludo y mucho